Maratul de Melonín. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Desde la Taberna de Tolkien. Un espacio, un podcast para compartir y platicar sobre el mundo fantástico del profesor Tolkien y quizá, tal vez, aprender algo para la vida. Yo soy Carlos Águila y como siempre cada semana está conmigo mi queridísimo amigo Jorge Medina. ¿Cómo estás, George? Charlie, bien. Saludos al auditorio. Qué bueno, saludos a todos. Y pues bueno, ya para entrar de lleno a nuestro episodio, recordar, estamos transmitiendo desde la Universidad UPAEP en Puebla, México, para todo el mundo y todos los amigos del profesor Tolkien. Y no está de más, como siempre, mencionar que nos pueden seguir en nuestras diferentes perfiles de redes sociales. Estamos en Instagram como La Taberna de Tolkien. Estamos en X, antes Twitter como @_taberna Tolkien y en TikTok como @la taberna de Tolkien. Y el día de hoy nos acompaña un gran invitadazo, un gran amigo, un sabio de muchos temas que estoy seguro que se la van a pasar muy bien. El episodio de hoy se titula La Gran Sinfonía de la Creación. Así es que sin más, vámonos de lleno con este episodio. Umbral de la Comarca. Maestro Carlos ha puesto un tema fabuloso en esta ocasión. Para los que son conocedores del universo de Tolkien, saben que el Silmarillion comienza con un apartado donde trata justamente este tema, ¿no? Los Ainilundale o Ainilundale, según lo pronunciamos el élfico. Pero es un texto interesante porque sitúa un horizonte de creación. Es decir, para la mitología tolkiana, el mundo ha sido creado. Y ha sido creado por un creador. Es verdad que hay unos medianeros o mediadores de la creación, pero no hay que confundir. En la concepción de Tolkien hay un dios, un único dios, Eru es el uno, y Ilúvatar, en tanto que es padre, amo, señor. Podríamos traducirlo como padre, ¿no? El hacedor, padre, tanto todo ha surgido de él. Entonces es la idea de creador. Entonces Eru Ilúvatar crea. Es verdad que va a crear casi como un maestro de sinfonía. Por eso dice la gran sinfonía, porque él va a repartir una partitura, por así decirlo, imaginemos, a una serie de espíritus, los Valar, que más o menos tocarán. Imaginemos que son unos instrumentos, ¿no? Uno toca los pífanos, otro las trompetas, otro los violines, viola, cello, etc. Y entre todos al final van a hacer una gran sinfonía. Esta sinfonía, lo veremos en un rato más, tendrá 3 intentos, debido a una cosa inesperada que ya empieza desde el inicio, ¿no? Que es de cierta manera la presencia del mal en el universo. Un mal que no es creado por Dios, pero que se opone a Dios libremente y que Dios creativamente, Eru Ilúvatar, aprovechará para incluso hacer una más bella sinfonía, ¿no? Haciéndole judo al mal. Al final hace 3 grandes partituras. Y fruto de esta es la creación de Arda, la creación del mundo como lo conocemos, ¿no? Después, saben que el propio mundo, ya lo hemos dicho en programas anteriores, sufre modificaciones curiosamente por el mal mismo, ¿no? Es decir, la erupción de las torres, los árboles, etcétera, ¿no? La levantisca de Númenor, como sea, va sufriendo modificaciones hasta el mundo como se conoce, que es la Tierra Media, que ustedes la conocen en las producciones cinematográficas. Y ahora en las series, que tanto gustan. Entonces, asistimos pues al inicio del inicio y este episodio va a ser fabuloso porque nos sitúa en temáticas profundas, que toca temas complejísimos, pero también fabulosos, ¿no? Entonces, quiero introducir a quien nos acompañará en estos 2 momentos que vienen. Adelante, Luis Fernando. Oye, Jorge, Carlos, estoy muy feliz de estar acá porque en efecto, no sé si se logra percibir para quien lo escucha, pero aquí se respira una mística especial que nos ayuda a reflexionar y profundizar en la riqueza de este mundo, que además ahora lo decía Carlos. Yo admiro hasta quien domina el élfico con esa sapiencia, pero también a quienes quizá apenas vamos introduciéndonos en este mundo. Me parece que es algo fabuloso y para mí esta historia en lo particular me ha cautivado porque este creador del que hablas hace una expresión de su voluntad y de su pensamiento. Y me quedé pensando, bueno, pues un creador debe ser alguien sumamente creativo. Esto que tanto en nuestros días es altamente valorado. Aquel que es disruptivo, aquel que es innovador, aquel que desde ese pensamiento logra hacer cosas distintas. Pues qué hermoso ver que desde la mente de un creador se pueden tener expresiones tan bellas, pero que incluso dentro de esos planes las cosas
no suelen suceder o marchar a la perfección. Perfecto. Oigan, pues de esto va, ¿eh? De esto va el asunto. Quédense con nosotros. Se antoja buenísimo. Vámonos al Camino del Anillo. El Camino del Anillo. Pues nada, estamos aquí de regreso con nuestro invitadazo y con esta extraordinaria introducción que el profesor Jorge Medina nos acaba de hacer. Efectivamente, como un libro tan pequeño, el Ainun Lindae, es pequeñito en comparación a todos los demás, pues tiene tanto significado. Recordar rápidamente. Este mito está descrito en el Legendarium de Tolkien, efectivamente en el Silmarillion, que está dividido en 3 grandes partes. Uno, el de la creación, el Ainun Lindale, que significa el canto de los Ainur. Estos espíritus que ahora platicabas, que participan de la creación, ahorita platicaremos de ello, que a su vez este libro está dividido en 3 momentos de canción. La segunda parte, que es la Valakenta, donde se explica qué son los Valar y qué son los Maiar. Y luego el grosso del libro, que es la Kenta Silmarillion, ¿no? Que ya ahí viene quizá todo lo que es la primera edad, desde la edad de las 2 lámparas, las de los 2 árboles, Sol y la Luna, todas las batallas y todo esto que hemos venido platicando, hasta que nos va a llevar efectivamente la caída de Númenor, la desaparición de Beleriand y el inicio de la tercera edad, que es lo que ya quizá la mayoría conoce en El Señor de los Anillos. Exacto. Pero bueno, a mí me llama poderosamente la atención un poco, construyendo sobre lo que mencionabas, Luis, cómo el profesor Tolkien escoge en su imaginario que la creación haya sido en forma de un canto, de una música, de una partitura. O sea, se necesita de verdad una inspiración, ¿no? Para sentirte inspirado pues claro, por el Génesis, desde nuestra fe y nuestro credo, etcétera, que sabemos cómo fue la creación, pero darle este toque, este giro desde una partitura, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención lo que mencionabas, porque sí, se necesita ser creativo ¿cómo dotas, ¿no? Y que le sale tan bien, ¿no? Y que además, esta partitura, en estos momentos, empieza a haber egos, empieza a haber soberbia, empieza a haber envidias y egoísmos reflejados en desafines. O sea, no se sale del tema, ¿no? De la canción, de la partitura. Entonces yo me imagino, ¿sabes? La clave de sol y las notas y de repente ¡tum! Y eso es una representación de ¿y por qué tengo que cantar lo que quiere? Quiero cantar lo mío. Intento cantar, pero como Tolkien. Desafino. Claro, Tolkien al final lo va a explicar diciendo solo uno posee la llama imperecedera y es Eru Ilúvatar. Pero que desafina, quizá yo me imagino que en un principio dijo, ¿y por qué estoy desafinando? Pues claro, porque eres criatura, no eres creador. Y entonces abre la boca y sigue desafinando por 3 momentos diferentes de la partitura, ¿no? Entonces, Luis, nos da mucho gusto que hayas aceptado acompañarnos. Aquí han estado sentados de todo, desde fans, desde académicos, desde expertos, que nos gusta mucho que estén por acá. Pero yo te quisiera preguntar, antes de entrarle ya de lleno a todas estas reflexiones, ¿cómo es tu encuentro con el profesor Tolkien? ¿A través de las películas, a través de anécdotas, de amigos? ¿Y por qué te llama la atención de este Legendarium? Sí, yo me incluyo quizá en este tercer público que decías, ¿no? Los que conectamos desde las historias más recientes con El Señor de los Anillos, identificar quizá el primer contacto a través de las películas, que no son extraordinarias. Peter Jackson. Para mí justo la figura de los hobbits se me hace algo excepcional, en el sentido de armar una comunidad donde cada uno aporta sus talentos, tiene distintos estilos, distintas historias, distintas culturas, rasgos, pero al final un propósito común. Y que además pues lo conecto en una etapa de vida donde pues en la secundaria, donde está ese idealismo, ese entusiasmo por querer cambiar y transformar el mundo, pues claro que hay enormes lecciones que Tolkien plasma en estas grandes viajes, estas grandes aventuras, y que ahora, viéndolo ya en retrospectiva, entender y saber que hay tantos mundos detrás de lo que quizá me he quedado en una película, pues claro que me invita a conocer mucho más. No, hombre, buenísimo. ¿Y qué opinión te merece que el profesor Tolkien haya escogido una narrativa de una composición musical para representar la creación de su Tierra Media, que al final
Entre interpretaciones y analogías, al final es la creación de la Tierra, ¿no? Pero en su imaginarium, en su legendarium, es la creación de la Tierra Media. Oye, curioso porque si bien una melodía o una composición podríamos identificarla por la armonía, por la perfección, por la excelsitud, pues en realidad esta historia me deja ver que incluso el mal, el caos, pueden servir a un propósito. Y la palabra caos, híjole, creo que nos da mucha tela de dónde cortar. Porque pues podrías creer que hay un plan perfecto y que todo en la vida debería de marchar de esta manera. Pero incluso cuando hay esos tonos distintos que, mira que yo no había cachado que quizá en un principio no era algo intencionado. A mí me parecía más bien que con toda la discordia, para romper esa armonía, pues lo que se buscaba era provocar ese desorden, ese caos. Y claro que eso también lo traigo a nuestros días. Salimos a un mundo que pareciera que está en caos, pero incluso como en medio de la desgracia, del sufrimiento, del dolor, algo podemos hacer y que apunta a un propósito final. Buenísimo. Y profesor Medina. A ver, a mí de lo que dices tú, rescato una cosa tuya, Carlos, y una de Luis Fernando. A ver, de la tuya, Carlos, me llama la atención el tema de la creatividad, porque hace alusión a una música. Y yo tengo mi hipótesis, súper ranchera, pero te la voy a contar. A ver, ¿tú has cantado bajo la regadera? A ver, recuérdate cuando nosotros tres ya estamos casados y llevamos varios años en este asunto. Cuando estabas súper enamorado de tu esposa. Sí, seguimos. Cada día Ya más. no sé, pero antes de casarte, ¿te acuerdas cuando estabas así clavado? Por si nos está escuchando María, la esposa de Carlos. Cada día más. Dilo, Carlos. ¿Te acuerdas? De novios. Es que ya estabas unos meses antes de casar, súper clavadísimo enamorado. ¿Cantabas o no cantabas? Sí, por supuesto. Mira, yo pienso que, porque dice el Génesis, tú citaste el Génesis, ¿no? Dice en hebreo, Vayomer Elohim, Yehior. Y dijo Dios, haya luz. Dijo. O sea, el Génesis judío-cristiano es oral. Es decir, la palabra de Dios crea. Eso no es novedad. Pero Tolkien captó algo fundamental. No creemos en un Dios allá, alejado, indiferente. Creemos en un Dios enamorado. Si no captas que Dios está enamorado, no se entiende ni la creación, ni la redención, ni ningún misterio de la fe cristiana. Por tanto, ¿cómo creó Dios con una voz solemne, haya luz? Yo creo que no. Yo creo que Tolkien captó que solo un Dios enamorado hablaría cantando. A ver, esa es mi hipótesis medio rancherona. A ver, no, pero me gusta la hipótesis rancherona. Heterodoxa. Y lo de lo que dice Luis, a mí me parece muy interesante. Muy interesante, porque introduce el mal como discordia, como un acorde que no concuerda con el resto. Y entonces el mal no es tanto una cosa, vamos a decir, como... a ver, al decir acorde, concorde, hablas de un resto de cosas. Voy a llamarle eso lo común. Eso sí, nosotros estamos bien, estamos echando chela y echando aquí, ¿cómo se llama? Pues nuestras ale. Salud, lancha, como le hagamos. Y alguien se pone, y alguien se pone muy enojón, él es discorde, porque lo común ahorita es brindar y alegrarse, ¿no? Como si vas a un funeral y lo común es llorar y entristecerse. Entonces, lo discordante sería una actitud que no va de acuerdo con lo común. Es decir, el bien siempre es bien común y el mal tiene algo de mal común. Es decir, una discordancia con lo que es que rompe. Esa idea del Fernando me gusta. Sí, bueno, se llevó a otros, sí, ya lo sabremos ahorita. Yo tengo un tema que me gustaría saber su opinión. Decíamos, este canto que Eru Ilúvatar comienza y hace partícipe a los Ainur en la creación, tiene 3 actos. Digamos, empieza Eru cantar y crea a los Ainur, y cada uno empieza a cantar según su naturaleza, sin que necesariamente supieran o entendieran el canto de los demás. Y en el primer acto empiezan a cantar todos, y de repente empieza el primer desafine de Melkor. Y desafina. Pero Eru Ilúvatar, no hace más. En ese momento pudo haber puesto un manotazo, vámonos. No, lo permite. Y entonces se introduce y les da indicaciones, les habla a los Ainur. Un segundo tema. Y viene el segundo tema. Y vuelve a desafinar, y ahora con mayor intención y estridencia. O sea, el libro habla de eso, de esa estridencia. O sea, no nada más era desafinar, sino era como con mayor potencia, intensidad del desafío. Sí. Y Eru vuelve a permitirlo. O sea, está permitiendo
Lo que después veríamos que sería pues la creación de muchos de los males de la Tierra Media. Vuelve a poner un alto, vuelve a introducir, vuelve a dar indicaciones, ¿verdad? Y viene el tercer acto. Y dice Tolkien, cada vez sí, eso sí, Eru empezaba muy alegre, pero ya el tercer acto, que vuelve a desafinar Melkor, ya está más serio. Y ya habla con mayor potencia, pero lo que me llama la atención y lo que quiero ver ustedes qué opinan, es que Eru, pudiendo mandar al abismo, a la nada, a Melkor, que era quien estaba desafinando, no lo hace y le permite. Quienes interpretan esto, y es lo que quiero preguntarles qué opinan, es que todo forma parte de un plan. ¿Qué opinan? A ver, sin duda, a mí me sabe a esto. Todo forma parte de un plan. No quiere decir que será fácil. No quiere decir que será sencillo. Pero conecto con esta frase que dices que es poderosísima. Cada Ainur canta según su propia naturaleza. Oye, también eso me deja pensar que en medio de un plan, cada uno debe encontrar cuál es su rol, cuál es su cometido, cuáles son los talentos que debe de aportar, y que entonces quizá esa paciencia, esa prudencia o bien esa determinación para que en distintos momentos o distintos cantos haya una posición distinta, también me deja pensar que ante una circunstancia, una adversidad, siempre debe haber un llamado a la acción. No podemos permanecer quietos o mantener la misma posición que teníamos antes cuando las circunstancias han cambiado. En cualquier plan tenemos que tener un paso adelante y un llamado a la acción. Yo antes de cerrar este bloque voy a dar 2 notas para los que no son tan hipertolkianos. Entonces, a ver, Apunto. de los Ainur, no, hombre, no, hablaron 2 cosas Carlos y Luis Fernando para los que se introducen en el universo de Tolkien. Los Ainur cantan y al final de su canto, Eru les permite ver la creación y lo que será. Entonces, por ejemplo, Ulmo, que es como el Ainur del agua, pues ve que lo que cantó se convierte en lluvia, en ríos, en mares, en océanos, ¿no? O así el de la tierra y así sucesivamente. Y lo que dijo Carlos, muy cierto, del canto de Melkor y el desafine, surgirán los Balrogs, los demonios, los dragones. Entonces, cuando decía los males del mundo surgen, sí, en efecto, de ese desafine final inicial vendrá una serie de males tremendos para la historia. Pero ¿les parece que cerremos y vamos después al siguiente bloque? Vámonos al siguiente bloque, el consejo de Elrond. El consejo de Elrond. Seguimos a esta parte, el consejo de Elrond. Elrond es Luis Fernando. Nos ha convocado. Oye, exactamente. A su concilio. Oye, a ver, dice, fíjate, saco a colación algo que decía Carlos, ¿no? Dice en el Silmarillion Tolkien, el tercer desafine. E intentó ahogar la otra música con una voz violenta. Fíjate como violenta, estridente, o sea, un desafine que no era. Pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su solemne estructura. Lo que decías tú, ¿no? Como el mal a veces es ocasión para que Dios muestre su bien. No que Dios haya querido el mal, sino que Dios es creativo, así creativo como músico y también para decir, a ver, ¿esto cómo lo aprovecho, no? Pues lo aprovecho y así, ¿no? Y nada más cito para terminar de introducir este consejo de Elrond. Continúa Tolkien. Y tú, Melkor, ya le está reprochando Ilúvatar a Melkor. Verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda y que nadie lo puede alterar a mi pesar. Porque aquel que lo intente probará que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. Entonces yo creo que viene un tema interesante, ¿no? Si nosotros creemos que tenemos libertad para hacer el mal, en efecto, hacemos el mal y eso tiene consecuencias horribles para nuestra vida cotidiana, para nosotros mismos, para el vecino, para nuestros hijos, amigos, amigas, etc. Pero eso no quita que Dios es tan creativo, que del mal puede hacer algo creativo, ¿no? Por ejemplo, de la injusticia después puede hacer que alguien consuele o que se apiade o que haya misericordia. Por tanto, muchas virtudes no existirían si no hubiera el mal. Eso no quiere decir que el mal sea bueno y positivo, pero Dios sabe incluso escribir derechos sobre renglones torcidos. Continuamos aquí. ¿Qué piensas de la permisión del mal, ¿no? Que es el tema que apuntaba Carlos y cómo Ilúvatar al final, que era algo bello a pesar de la maldad de Melkor. Me quiero detener en un punto que me llama mucho la atención con lo que dices. Y quisiera rescatar una actitud de Melkor, que evidentemente tiende al mal, pero dice, Melkor buscaba satisfacer su propia necesidad. Bueno, esto no es que sea algo negativo. Él
quiero pensarlo así, al menos en una interpretación muy personal, él quería ser distinto a los demás. Quería cubrir una necesidad que tenía en el fondo. ¿Cómo lo hizo? Desafortunadamente, de la peor manera, generando esa discordia. Una muy buena idea ejecutada de una forma muy mala. Pero esa actitud de ser distinto me parece que es algo extraordinario. Claro. Cuando esa necesidad está por encima del otro y del orden y de esa armonía, de esa belleza, De lo común. pues claro que entonces rompe. Y rompe en serio. Me quedo pensando, si Melkor no hubiera tenido esa discordia, pues no se hubiera dado la corrupción de los elfos o la creación de los orcos o de los dragones. Bueno, quizá con eso tampoco hubiera habido estas historias y estas aventuras tan heroicas y estos valerosos actos. Pero antes de ver la proyección que se da, me quedo no solo en visualizar cómo lo malo puede ser aún más malo. Es decir, es como una bola de nieve que si no se detiene, se hace más grande, pero también cómo lo bello puede ser transformado, puede ser creado, puede ser aumentado. Y me parece que es aquí donde convergen esta tradicional lucha del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y no solo se trata de provocar esas antítesis, sino ver que esto ocurre en el corazón de cada persona. ¿Qué es lo que nosotros deseamos suscitar en nuestro interior? Habrá necesidades, habrá actitudes que de origen sean buenas, pero cuando pensamos en el otro, cuando buscamos esa armonía ante lo bello, ante lo creado, ante no ser alguien que impone, sino que de forma creativa es quien es, buscando el bien del otro, híjole, me parece entonces que se goza de una extraordinaria melodía. Oye, ¿ya viste por qué lo trajimos? No, pues está buenísimo. Maestro, a ver, Carlos, yo te quiero hacer una Estamos aprendiendo Yo te acá. quiero hacer una pregunta a ti, Charlie. A ver. ¿Quién es el protagonista de la Inilundale? ¿Melkor y sus regadas, sus metidas de patas, sus egoísmos o Ilúvatar? Gran pregunta. Eru. Y luego lo voy a poner de esta manera, porque lo quería engarzar. Estamos conectados, George. Estamos conectados. No hay un guión, ¿eh? No hay un guión detrás. Lo quería engarzar con lo que tú apuntabas hace un momento, pero ahora lo fortaleciste más. Eru pudo haber dicho, yo creo la Tierra Media. Yo. Porque puedo y porque pues es un dios, pues el dios. Pero quiere hacer partícipes a los Ainur de la creación. Los quiere hacer partícipes. Y además, Tolkien, quizá podríamos encontrar que afirma y concluye que la Tierra Media no termina en la creación. O sea, sigue habiendo partícipes, tanto para bien como para mal, del mundo en el que se está convirtiendo y que se convertirá la Tierra Media, tercera, cuarta edad con el rey Aragorn, en fin. Contestando tu pregunta y revirándola a mi querido Luis, yo digo, el protagonista pues es Eru. Y se vuelve más excelso, valga el pleonasmo, al pudiendo hacerlo él o él solo, quiere hacerlo en comunidad, quiere hacerlo con los demás. Y además, una vez que se crea y que les enseña lo que Arda y Ea y tal, les dice, bueno, ahora, ¿quiénes de ustedes quieren ir a seguirle? A continuar la creación. A continuar la creación. Y no dejo de pensar ni de decirlo. Él, pudiendo hacerlo él solo, quiere y cuenta con seres imperfectos, porque solo uno es perfecto. Por muy espíritus y lo que gustes y mandes, pues no son Dios. No tienen la llama imperecedera. Solo está en... bueno, será Olme quien quiera crear a los enanos creyendo que puede dotarlos de vida y animación y tal, y se da cuenta que no. Y entonces tiene que rogarle a Ilúvatar que los dote de la llama. Te robo tu idea. ¿Puedo decirle algo, Luis? Sí. Ya, si tú le ibas a revirar, yo la reviro antes. Oye, a ver, esta idea de Carlos me hace fantástica. A ver, es decir, y es muy tomista, Dios no solo creó criaturas que también fueran creadoras. Participó su poder creador. Oye, y del bien se puede aplicar. Es decir, Dios puede hacer todo el bien, pero parte de su magnificencia es que creó seres que completaran su tarea en el bien. Es decir, el bien no lo puede hacer Dios directamente, claro,
pero también quiere hacernos partícipes de como una extensión de sus manos bondadosas, que curan, que consuelan, etcétera. ¿Qué opinas? A ver, esta idea me parece muy poderosa, la de Carlos, pero en el bien. Me encanta lo que dicen y lo recupero en esta figura de los guardianes de la creación. ¿Qué hace un guardián? Definitivamente protege, pero también hace suya esa misión, lucha por ella, se esfuerza en edificarla. Decíamos en un principio, si incluso el mal y el caos pueden servir a un propósito final, pues con mayor razón aún, la luz, la verdad, la belleza, la armonía, pues sin lugar a dudas, lo veo también como una tarea por hacer, como un proceso en el que hay que caminar, y me encanta lo que dices. Pudiendo hacerlo solo, confía en estos guardianes para que, pues, si bien esa llama la tiene solo uno, pues ese reflejo, esa luz, la tienen todos aquellos que desean guardar esta creación. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Entonces, podríamos decir, dos son los temas en cuanto a temática principales en este gran pequeño libro del Canto de los Ainur. Este permiso, valga el término que da Eru a Melkor de desafinar, porque todo es parte de un plan. Y número 2, Eru quiere crear Arda, el cosmos, y Ea, la tierra, en comunidad, participando a los demás. Una vez que ellos, los Ainur, ven lo que han creado, Eru los invita a bajar, a ir a Ea. 15 lo hacen. Eran muchos más. 15 lo hacen. Y en el instante en el que se insertan en el tiempo, en la Tierra, pasan de ser los Ainur a ser los famosos Valar. 15 serán los Valar que estarán custodiando la Tierra Media y que saldrán en su auxilio ante las grandes calamidades de Melkor, que posteriormente será Morgoth, y sus aprendices, y uno en particular que como dará lata, el famoso Sauron. Y de estos 15... destacan 8, los famosos Aratar. Exacto, los ¿no? principales. Quienes serán los principales, y como bien apuntabas, George, serán estos Manwë, el del aire y el cielo, y Barda, su esposa o su compañera, la de las estrellas, que bien apunta Tolkien en decir, no es que tengan en sí mismos un sexo y que decían ser hombre o mujer, sino quizá ellos, de acuerdo a su naturaleza, quisieron tomar esa forma y esa figura. Pasará también con los Maiar y con los Istar y todas las demás criaturas del legendario. Y así podemos encontrar y veremos pues muchos de los Valar que se harán presentes a lo largo de quizá la primera edad, ¿no? En continuar esta gran sinfonía de la creación, y empezarán y se darán de topes con las grandes calamidades, porque Morgoth no va a dejar de dar lata, no va a dejar de desafinar cada vez con mayor estridencia, con mayor descaro quizá, y originando, insisto, las mayores calamidades de la Tierra. Yo quiero hacerle una pregunta a Luis, aunque introduzco una cosa, ¿no? El canto es muy importante en todo Tolkien. Siempre se canta. Cantan los enanos cuando van a ir a la montaña de Erebor. Cantan cuando, en fin, los elfos. Siempre hay cantos. Siempre. Cantos, hay cantos y himnos y cosas. Lo bello y lo bueno va asociado y aparejado a cantos. Desde la creación. Pero ahí dice al inicio que volverá a cantarse una música aún más triunfal. Porque en el primer canto estuvieron, por supuesto, Eru, con su protagonismo, su creación, su creatividad, y los Ainur, pero en el último canto serán convocados sus hijos, ¿sí? ¿no? Y sus hijos son los elfos y los hombres. Y los hombres. Y al final el canto tendrá, por tanto, fíjate, interesante, nos puede fascinar la idea de creación, como la creación de la nada, con un canto de amor de Dios, pero la recapitulación final, el apocalipsis final, el fin de los tiempos, también es canto, pero a diferencia del primero, será un canto más amplio, porque esa comunidad será extendida incluso con seres creados después del canto inicial. Entonces, ¿qué te parece? El canto, el amor, el inicio, el fin, la felicidad. Tus impresiones sobre este tema, tan presente en Tolkien. Oye, a ver, tomo esta idea del canto. Yo que soy bien desesperado, ¿no? De pronto una canción, una melodía que dura más de 3 minutos, digo, bueno, ¿y a qué momento acaba? Pero me quedo pensando, qué disfrute el escuchar esa canción, esa melodía, que no agota, por el contrario, que te envuelve, que te lleva más, que te hace parte de. Hemos hablado mucho de historias que no necesariamente tienen un principio y un fin así de tajante,
sino que tiene ciertas circunstancias, sabores, anhelos, incluso tristezas Dices, y ¿no? alegrías. Qué bonito es ver nuestra vida también como esa melodía que no se acaba, que somos nosotros quienes van llevando esa batuta de una orquesta que gira no ensimismada en nosotros, sino que nos hace copartícipes de esta creación. Entonces me quedo con esa figura que dices. ¿Qué tendría que suceder para que esa melodía permanezca? Pues no solo disposición, no solo esa voluntad, sino también ese espíritu creativo para no dejar de innovar, o en otras palabras, encontrar de manera personal, me quedo con eso, siempre ver cómo puedo ser una mejor versión de mí mismo, cómo puedo dar un siguiente paso para adelante. Y yo creo que esos son los héroes. Un libro tan simple como es El canto de los Ainur, fija una postura que habrá de quizá permear todo el legendarium de Tolkien. La lucha entre el bien y el mal. Y en esa lucha, los héroes, todos parte de un plan. Estará el que le toque hacer algo muy pequeño, desapercibido quizá, como eran los hobbits, o grandes heroísmos, como los grandes reyes elfos, o los hombres fundando el reino de Gondor, o Rohan, y en todas esas luchas, ¿no? Entonces, es esta oportunidad en esa lucha entre el bien y el mal, donde la decisión personal de cada uno, pues, o sea, ¿qué eres, no? O sea, ¿qué quieres hacer en este mundo? ¿Quieres ser héroe o quieres desafinar, no? O sea, y si algo nos enseña Tolkien es que pues se tiene que tomar uno u otro. O sea, no es así como que, pues un poquito acá, un poquito allá. Se fijan posturas y entonces salen los grandes héroes que nos pueden enseñar y nos enseñan, de hecho, muchas otras cosas, ¿no? Me emocionó una cosa que dijo Luis, fíjate, me sobrecogí. Yo había escuchado la metáfora de que nuestra vida puede ser una historia y cuando te mueres, pues alguien la leerá, ¿no? Pero ¿y si nuestra vida fuera al final una melodía? ¿Cómo sería? Es decir, al morir se acabó la partitura y volviese a escuchar todo. Entiendo que habría momentos de la sinfonía Jorge Medina o la sinfonía Luis Fernando Roldán o la sinfonía Carlos Aila. ¿Qué se escucharía, no? Y me gusta el tema del heroísmo, ¿no? Es decir, aún la partitura no ha acabado, aún la vida está. Híjole, y eso nos llena de responsabilidad para concluir de una manera hermosa esta melodía que nos toca seguir escribiendo, ¿no? Claro, y de hecho hay quien afirma que el profesor Tolkien hubiera tenido más vida, pues, o más años acá. Eso era lo que él hubiera querido escribir. La última canción, como se la hubiera imaginado en su legendarium, pero pues de hecho ni el propio Silmarillion pudo completar. Fue su hijo, ¿no? Pero bueno, es un tema esto de la creación y que se ha representado a través de una sinfonía, de una composición musical que va a ser recurrente, como bien mencionabas, George, el tema de los cantos como algo bello por parte de todo. Efectivamente, los hobbits cantan, los elfos cantan. ¿Cómo olvidar el canto de Aragorn en el momento de su coronación? Lúthien canta sí. y duerme. No, mal, bueno, lo vence. sí, O sea, claro, hay pues cantos así se poderosos. enamora Beren de Lúthien, porque Sí, Lúthien canta. estaba efectivamente cantando. Necesitamos ese episodio de Beren y Lúthien, yo creo que para la siguiente temporada, y que caiga en febrero, 14 de febrero, Sí, y ya hablaremos Del verdadero amor. del verdadero amor. Beren y Lúthien, que efectivamente está en la primera edad de Legendarium de Tolkien. Pues, mi estimado Luis, ¿con qué te quedas del episodio de hoy? Oye, conecto dos ideas. Si decíamos que este gran creador, en esta gran sintonía de la creación, tuvo una expresión de su voluntad y de su pensamiento, pues claro que nuestra propia vida, nuestra melodía, también requiere eso, voluntad, decisión. ¿Qué clase de persona quiero ser? Y un pensamiento, pero además un pensamiento que sea creativo, que pueda encontrar en los otros la oportunidad de ser cada vez mejor. Me llevo eso de esta bonita charla. Doctor. Muchas ideas, pero me gustó una. Tolkien no propone la creación como si fuera una flauta por allá y una trompeta por allá. Propone una gran sinfonía. La creación es algo orquestal. Sí. Por tanto, en lo orquestal uno aprende a tomar su lugar. La batuta la tiene Dios, Eru Ilúvatar. Y uno es un mero instrumento, pero ese mero instrumento hace más bello
que suene todo, o sea, tampoco es despreciable, pero tampoco es esta arrogancia petulante de Melkor, ¿no? Cada quien somos un instrumento pequeño o grande, tal vez un triangulito, unas claves, algo claro. simple, pero que en el momento correcto Sí, claro. dio el toque. Nada, ninguno es insignificante. Eso, en otro programa tú habías dicho esta idea y es muy potente en Tolkien, pero me gusta eso, ¿no? La música es, y el bien es, y la creación y esta vida es una gran comunidad. Yo me quedo con uno de las ideas, desde mi punto de vista, más esperanzadoras. Por supuesto que a Eru y a los propios Ainur, posteriormente Valar, entusiasmaba la creación. Pero uno puede leer entre líneas que la verdadera emoción, tanto de los Valar, de los Ainur, del propio Eru, iba a ser la llegada de los hijos de Eru. Y sí, los elfos, sin duda, los primeros nacidos, pero nada les entusiasmaba más como saber en qué momento y dónde iban a despertar los seres más desprotegidos, que no dotados de grandes y largas vidas, o sea, estos no inferiores, pero eso sí, desprotegidos, distintos y pequeños, los hombres. Y esa era y fue el mayor coraje de Morgoth, de Melkor. ¿Sí? ¿Dónde carambas iban a despertar los hombres para perderlos, para sembrar cizaña y que después las demás guerras tendrán papeles tanto para un lado como para el otro lado? Pero a mí me llena de mucha emoción, insisto, se puede leer entre líneas la emoción de Eru y de los Ainur, sí, por las cosas que estaban creando cada uno que si las montañas, que si el cielo, que si el aire, pero todos estaban esperando la llegada de los segundos nacidos, los pequeños, los desprotegidos, la raza de los hombres. Savari, ¿no? Y con esto nos vamos al último bloque de nuestro episodio de hoy. El sendero hacia Mordor. El sendero hacia Mordor. Cada semana nos acercamos un poquito más al monte del destino. A veces estamos con el entusiasmo de Sam, a veces estamos con el agobio de Frodo, espero no con la corrupción de Gollum. Pero bueno, este es el último bloque de nuestro episodio. Luis, muchas gracias por venir, por compartir con nosotros todas estas ideas, porque pensamos que así somos los amigos de Tolkien. Cuando pensamos este espacio no era para traer a expertos ni para quienes dominan. Es que hay unos que se clavan al tema, que te dominan los nombres a la... Aquí, desde el primer episodio dijimos, aquí nos vamos a equivocar, aquí no vamos a pronunciar bien, pero sí, aquí somos amigos de Tolkien y venimos a compartir un poquito. Yo que quería hablar ahorita en élfico y todo, pero bueno, en la siguiente temporada me comprometo a aprender algo. Oye, no, yo quiero agradecer a Luis porque parte del propósito de este podcast era hacer que Tolkien nos ayudara a vivir, y de manera extraordinaria has descendido las temáticas a tocar la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es el objetivo, esta sabiduría, que sea un momento de compartir reflexiones y extraer esta sabiduría para llevarla a nuestras vidas, y estoy muy agradecido. No, al contrario, gracias a ustedes. Y me voy con el espíritu de Sam Sagaz ahí en el... Muy bien. Diciendo, no sé qué estoy haciendo, pero estoy aquí acompañando. Hay quien dice que Sam Wise-Gamgee es el verdadero héroe. Sí. Hay opiniones a favor y en contra, pero bueno, nada, mi estimado Luis, muchas gracias. Y ya nada más antes de terminar, 2 datos, mi querido George. Venga. A ver, el primero no es para contestarlo porque puede ser motivo de otro episodio, pero ¿dónde carambas estaba Tom Bombadil en la creación? Interesantísimo. Pero bueno, ese es para la reflexión, se lo llevan de tarea para cuando hablemos de Tom Bombadil, quien por cierto parece que sale en el episodio 4 de Rings of Power, el que salió ayer, George. Ya tienes que ver esa. Tenemos aquí un tema. Y un dato curioso también para seguir conociendo al profesor Tolkien. Fíjense, Tolkien tenía 12 años y ya había creado su primer lenguaje. Lo llamó el Nafarín. 12 años. Luego a los 13 aprende el animálico, que era un lenguaje que crea con su prima Mary y Marjorie. Y no es sino hasta los 15 que crea el Nebosh o el nuevo disparate, pero que sería la base de... desde su punto de vista, quizás sus creaciones supremas, el Sindarin y el Quenya. El alto élfico. Que serían exactamente. Oye, el de los animales, nada más, algo curioso. Radagast. Radagast era un maya. También aprendió. Sí, ambos hablaban con Palomí. Exactamente.
Sí, sí. Ambos, por cierto, Maiar, que bueno, ya tendremos quizá oportunidad de hablar de características de Ballards y Maiar. Oye, ¿de qué viene el próximo episodio? El próximo episodio viene buenísimo, no se lo pueden perder. Influencias y legado del Señor de los Anillos la próxima semana. Invitadazo también extraordinario, ya se los presentaremos. Así es que, pues no dejen de escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Síganos en nuestras plataformas de redes sociales. Ahí estamos bailando en el TikTok. No es cierto. En el Instagram, La Taberna de Tolkien, en X, @_La Taberna de Tolkien, TikTok, @La Taberna de Tolkien, y por supuesto, no olviden suscribirse en este canal de YouTube para mantenerse al tanto de las noticias desde La Taberna de Tolkien. Namarie, hasta la próxima semana. Gracias. Salud.